Muchísimas gracias, señor presidente. Quería comenzar contestando al portavoz de Vox. El 68,2% de todos los terrenos cultivables en la Unión Europea está en manos del 7,5% de las granjas de más de 50 hectáreas. Las pequeñas granjas a las que se refería el programa húngaro afectan al 70% de los granjeros, sí, pero que solo representan menos del 35% de todos los terrenos cultivables. Son 9 millones de personas, el 2% de la población, producen el 1,4% del PIB europeo, a pesar de que reciben subvenciones que son el 25% del presupuesto europeo. Ese es el panorama. En ese lugar es donde se quiere depositar los valores morales que me permito redirigir a un autor que conoce bien, Donoso Cortés, en sus escritos sobre la desamortización de Mendizábal del año 37, cuando explicaba los valores morales de la pequeña propiedad y las ventajas de la desamortización. Como sé que es un autor que sigue con atención, simplemente me refiero a él. En España se encontrarán ustedes que lo que les hizo perder las elecciones de 2023, es decir, la reacción general y colectiva ante la experiencia de un gobierno PP-Vox, ante la posibilidad de la experiencia de un gobierno PP-Vox, se reproducirá en gran medida a nivel europeo. Y la posición de los demócratas, que no es de ahora, es una posición que viene desde el final de la Segunda Guerra Mundial, ha sido intentar contener la aparición del fantasma, ese fantasma que recorre Europa ahora, de la extrema derecha, otra vez. Muchísimas gracias, señor presidente. Y siento no haberle pedido el pañuelo, pero no lo tiene en el bolsillo y solo podía pedírselo, que es el único que tiene pañuelo en el bolsillo, nuestro portavoz de Vox. Bueno, sin ánimo de interferir en el debate, tiene la oportunidad de cederle la palabra. Le cedo la palabra al portavoz del Grupo Parlamentario de Vox, el señor Sánchez García. Gracias. Bueno, yo le dejo a usted el pañuelo, pero en fin, para estas lágrimas no creo que merezca la pena el pañuelo. Es mejor que usted se ahorre las lágrimas y entonces concluye el problema de raíz. Mire, usted ha dicho una cosa que no es verdad. Yo no me he referido a eso que usted ha tratado de darle un sentido casi tecnocrático. No, y cita usted a Donoso Cortés. Mire, yo sé perfectamente que Donoso Cortés, en el único cargo gubernativo que tuvo en su vida, colaboró con Mendizábal en la desamortización. Pero ese no es el pensamiento de Donoso Cortés que luego prevalece y por el que es un pensador europeo de relieve. Hace falta que... Entonces, claro, está usted haciendo lo que ha hecho el portavoz socialista con Ortega. Usted, el señor portavoz socialista, desconoce que se ha hablado con autoridad de los dos europeísmos de Ortega, porque usted se refiere al europeísmo de 1910 y la conferencia de 1949 en la Universidad Libre de Berlín, se le olvida a usted. Porque Ortega cambia mucho su pensamiento sobre Europa y esa fórmula sencilla, simple y simplista de España es el problema, Europa la solución, no es la del último pensamiento de Ortega, es decir, el más maduro y el más razonado. Por lo demás, Ortega no participó nunca del internacionalismo propio de la ideología marxista. Lo calificó de viejo y barato. No sé si lo sabe. Y la Europa de Ortega era, la idea de Europa de Ortega era de una Europa internación, no ultranación, que repudió siempre. Y lo único que consideró Ortega acerca de la integración europea fue la integración económica. De modo que lea usted el exceso de Ortega y luego cita a Ortega. Y le digo lo propio al señor Santos Maraver, que no nos haga trampas, y nos cite al Donoso en el que Donoso mismo no creyó. De modo que, bueno, yo no he tenido nunca ningún tipo de veleidad ideológica izquierdista, pero en fin, digo que todos podemos tenerlas. Bueno, bien. En algunos subsisten, evidentemente. Bueno, pues nada, ¿qué quieren que les diga? Pues no sé, no lo he entendido en un momento si decía usted que se encomendaba o se encaminaba. Yo, si se encomienda usted a las intervenciones de los portavoces, pues nada, yo creo que ustedes también pueden remediar o redimirse de esas veleidades persistentes socialistas. Bueno, mire, yo quería hablar de algo que no he podido exponer antes, sobre el informe de Draghi. El informe de Draghi hace una apelación, lo que pasa es que, claro, de modo totalmente insuficiente, porque el señor Draghi, como he dicho, es inteligente y también listo, una apelación a la inversión productiva,
Claro, la inversión productiva, dice Draghi. No hay inversión productiva y el ahorro europeo se va a los Estados Unidos y esto es un problema gravísimo y por lo tanto como las empresas europeas son competitivas, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, él no dice exactamente lo que hay que hacer, no dice nada, constata un estado de hechos. Vamos a ver, pero el señor Draghi no aborda el problema de la inversión productiva, a pesar de que es profesor de economía. El problema de la inversión productiva es tal y como plantea Lagosière. Tengo aquí una de sus obras. El problema de la inversión productiva es el siguiente, y es muy sencillo. Y no me voy a extender porque no me queda tiempo. El problema es el siguiente. Con una política de tipos de interés cero o negativos, paradójicamente, lo explica Lagosière, paradójicamente, no hay inversión productiva porque se cae en lo que se llama la trampa de la liquidez. Y entonces el inversor que invierte sus ahorros tiende a un beneficio inmediato de naturaleza especulativa. Y por lo tanto no hay inversión en proyectos a largo plazo que son los que confieren riqueza sólida y por lo tanto los que procuran el verdadero crecimiento de las economías nacionales. Entonces, mientras hay una política de tipos de interés bajos, pues no puede haber inversión productiva. Y cuando ha habido una política de interés, de tipos de interés en los que estos se han visto incrementados, ha sido para combatir la inflación, nada más, pero no con este sentido. Esto ya lo explica Keynes, Esto ya lo explica Keynes, pero claro, aquí, en fin, pues hasta Draghi lee Keynes las páginas como el señor Montávez a Ortega o el señor Santos Maravera Donoso, así como les apetece, las páginas que quieren y las que no quieren se les olvida. Bueno, entonces vamos a ver, esto es un desastre, y tiene una solución relativamente sencilla. Muchas gracias. En cuanto al problema del combate de la inflación mediante una política de tipos de interés alto, bueno, pues esto ya lo conocemos, esto ya se hizo en la Reserva Federal por Volcker en los 80. Bueno, si esto ya lo conocemos todo. Ahora bien, muchas gracias, señor Sánchez García. ¿No me deja un segundo más? Un segundo. No, un segundo. Lo que no hemos entendido, el señor Draghi es responsable, es si la inflación que se ha padecido es una inflación de costes o una inflación de exceso de disponibilidades líquidas, cosa que el señor Draghi, por supuesto, después de su gestión en el Banco Central Europeo, omite como un espléndido silencio. Muchas gracias, señor Sánchez García. El señor San Pedro Marcos, secretario de Estado para la Unión Europea. Muchísimas gracias, presidente. Muy brevemente, para suscitar algunos de los temas que, incluso si no se circunscriben al ámbito temporal del foco de esta comparecencia, podemos abordar como parte de un diálogo y luego más en detalle en una futura comparecencia, por supuesto. El señor Santos, de nuevo, hacía un análisis en un momento particularmente relevante, efectivamente, en el que las elecciones del próximo domingo en uno de los grandes Estados miembros de la Unión Europea y parte central de los consensos, desde luego con los que siempre hemos trabajado desde este gobierno, también con el gobierno anterior de Merkel, se ven abocados a un futuro incierto. Nos dicen nuestros amigos alemanes de unas y otras familias políticas que en principio está claro y cristalino que en ningún caso la extrema derecha participaría en ninguno de los posibles gobiernos que salgan elegidos de estas elecciones. Y me consta que este sería el deseo extendido ampliamente en la familia demócrata cristiana, que sin duda desde la Segunda Guerra Mundial y antes han formado parte de ese sueño europeo que defendemos los europeístas, y me consta que esa sería la visión del presidente. Vengo de pasar el lunes y el martes en Varsovia por una reunión del Consejo de Asuntos Generales durante la presidencia polaca, donde el presidente Tusk lidera una coalición de fuerzas europeístas en las que están todos unidos, de familias demócratas cristianas, liberales y socialdemócratas, precisamente para que no haya
una fuerza política al frente de ese gobierno que cuestiona algunos de los pilares más básicos del proyecto europeo defendidos durante estas décadas. Ese es el formato que normalmente ha funcionado durante décadas en la Unión Europea. Ese es el formato que se ha renovado de nuevo en la reelección de la presidenta von der Leyen y en la votación en pleno del conjunto del Colegio de Comisarios, donde todas las fuerzas europeas estuvieron detrás de la Comisión, también de esa Comisión que tiene como primera vicepresidenta ejecutiva a Teresa Rivera, y gracias a ese acuerdo de fuerzas europeístas, de aquellas familias políticas que están de acuerdo en seguir dejando al margen de posiciones de gobierno a quienes quieren cuestionar ese proyecto europeo, ha sido posible renovar ese acuerdo. Recuerdo, y lo he recordado estos días en Varsovia, que fue precisamente el presidente Donald Tusk, en su momento presidente del Partido Popular Europeo, el que condenó y no compartió la primera vez que en este país Vox entró en la formación de un gobierno en Castilla y León, y dijo textualmente, recuerdo, que el líder anterior del Partido Popular, Casado, jamás habría permitido eso, y que desde luego ese no era el sentir de la familia de la democracia cristiana europea, que sigue apoyando a la presidenta von der Leyen en julio y en noviembre, como han hecho la mayoría de europeístas en la Unión Europea. Y quien no haya estado o no haya sido parte de ese consenso europeísta, pues tendrá que explicarse o pensar por qué. Me había olvidado antes de responderse efectivamente sobre algunos temas relacionados con Estados Unidos, pero creo que este gobierno está, junto al resto de la Unión Europea, tratando de trabajar por posiciones de diálogo y constructivos, y preparando, desde luego, una posición unitaria, porque la manera de defender a la Unión Europea, particularmente en un área de política exclusiva de la Unión, como es el área comercial, es cultivando ese diálogo con el resto de amigos europeos y poniéndonos detrás de la Comisión Europea para defender nuestros intereses, siempre desde una posición de diálogo basada en lo mucho que han hecho juntos la Unión Europea y Estados Unidos cada vez que han colaborado. Pero desde luego yo sí he visto algunas declaraciones un poco preocupantes si se trata de defender los intereses de España, que hablaban de un orangután o de un mono de pelo naranja o no sé qué, y no sé, me parece que no era nadie afín o parte de este gobierno o de ninguno de los partidos que lo sustentan. No sé si las ha leído usted, las de el mono naranja, y si le parece que esas declaraciones ayudan a los intereses de España o a los intereses europeos de alguna manera. Hablaremos de financiación, y ya le digo que el presidente del gobierno abordó este tema en París durante la reunión de este lunes, hablando de cosas que ya está hablando la presidenta von der Leyen, como la necesidad de quizá flexibilizar algunas de las normas en la Unión Europea, como pueden ser las normas fiscales, para que esos esfuerzos necesarios que hay que hacer en seguridad y defensa, y el presidente del gobierno suele aprovechar para destacar y subrayar las diferencias que hay entre seguridad y defensa, que son temas distintos, complementarios, y que trascienden los temas estrictamente militares, y que de esa manera probablemente va a ser mucho más sencillo encontrar acuerdos dentro de toda la Unión Europea, entendiendo, como progresivamente cada vez más Estados miembros entienden, que si son bienes públicos europeos, justifican hacer mayores esfuerzos, justifican probablemente la emisión de deuda conjunta, y esto me lleva también a algunas de las reflexiones que hacía el señor Sánchez García sobre las inversiones productivas en economía. Precisamente, si hay algunas áreas de inversiones productivas en las que se puede justificar la emisión de deuda, es en aquellas áreas estratégicas que van a producir rendimientos futuros y que, por lo tanto, van a tener cierto interés en esa posible emisión de deuda conjunta. Usted hablaba en la anterior comparecencia, me acuerdo de la sabiduría por la que yo respeto mucho
mucho. No me acuerdo yo si el tono de su intervención iba en esa línea, la sabiduría de las amas de casa o de los amos de casa en España, que saben manejar sus ahorros y saben comprarse una casa a plazos o un coche a plazos, porque consideran que es una manera en la que difieren sus necesidades de gasto o hacen inversiones productivas. Pero no obstante, saludo que haya vuelto, con la publicación de este artículo en el Financial Times, haya vuelto a acoger a las lecturas de Draghi de manera constructiva en este caso, y que salude la inteligencia del ex primer ministro y el ex gobernador del Banco Central Europeo, igual con el mismo respeto que me merece la sabiduría para manejar sus finanzas de los amos y las amas de casa de España, que día a día manejan sus recursos. Pero, y en este sentido creo que es útil hablar y buscar consensos a la hora de definir bienes públicos europeos que trasciendan los temas de seguridad y defensa, donde hay un consenso emergente, pero que aborden también los temas estrictamente vinculados a las grandes transiciones a las que se enfrenta la Unión Europea, que son la transición verde, digital y social, pero por supuesto la apuesta por la competitividad, la reindustrialización y también proyectos importantes transfronterizos de interconexiones de transporte y de interconexiones energéticas, que son vitales, y así lo apuntan el señor Draghi y el señor Letta en sus informes para el futuro de la competitividad de la Unión. Y voy terminando, señorías, agradeciéndoles su tono, agradeciéndoles que este útil intercambio de opiniones llegue en un momento en el que estamos ante un escenario internacional muy complejo y en la que es necesario seguir replanteando este pacto de Estado que se ofrece basado en los pilares en los que estos principios los defienden todas las fuerzas europeístas, también en Bruselas. Por eso debería ser fácil trasladarlos también en nuestro país. Porque si uno hoy sigue preguntando en España a los ciudadanos si se sienten vinculados a la Unión Europea, el 70% de los ciudadanos siguen diciendo que sí, siguen dando una respuesta afirmativa, y esto es lo que refleja el último Eurobarómetro publicado por la Comisión y el Parlamento Europeo, indicando una constante en el sentimiento de ser europeos que hay entre los españoles. Y es que, como ha expresado el presidente del Gobierno también este mismo lunes en París, nosotros los españoles somos europeístas no solo por el interés, aunque nos ha dado grandes frutos durante estos últimos 5 años, sino porque creemos en una Unión Europea como el mayor logro de la historia de la humanidad, probablemente por haber creado un espacio de convivencia, de libertad, de derechos y democracias construido sobre las cenizas de una guerra mundial terrible que sesgó la vida de millones de europeos. España hoy, tras estos 40 años en la Unión Europea, es la quinta economía más sostenible entre las grandes economías del planeta, o ha logrado que el 56% de nuestra producción eléctrica proceda de fuentes renovables, permitiendo generar miles de empleos y tener la electricidad hoy un 30% más barata que otros países, siendo esto también un motivo de éxito por lo que tuvo que ver en esta materia el Gobierno de España, pero desde luego un orgullo colectivo porque nos permite seguir atrayendo inversiones con estas ventajas comparativas. Pero nada de esto está garantizado en el futuro, y creo que todos somos conscientes de que vivimos hoy tiempos tan inciertos como definitorios, nos hemos referido a ello en varias de las intervenciones, y a pesar de ello, a la luz de los datos que he mencionado, España es, en boca de líderes europeos, un Estado miembro al que Europa mira para hacer realidad ese sueño europeo. Por lo tanto, les tiendo la mano a todos para seguir construyendo juntos el futuro de la Unión Europea, de acuerdo con las aspiraciones de la sociedad española y de la sociedad europea a las que nos debemos. Creo que debemos seguir trabajando con el horizonte de que España siga siendo, en palabras de la presidenta von der Leyen, un motor de soluciones a los grandes retos políticos y geopolíticos a los que se enfrenta la Unión, manteniendo una cooperación leal basada en la alianza histórica que durante décadas han impulsado las fuerzas europeístas que han defendido este proyecto.